Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eduardo de la Cruz y hoy vengo a hablarles sobre lo político y la política. Quizá en algún momento de su vida han escuchado hablar sobre estos términos. Podemos confundirlos en las conversaciones cotidianas y creer que son lo mismo. Sin embargo, ambos implican concepciones completamente distintas, aunque están relacionados entre sí. Bueno, pues para hablar de ellos vamos a retomar a Carl Smith y a Chantal Mouffe. Así que si quieres aprender más sobre esta pareja, lo político y la política, quédate en este video. Bueno, pues comencemos. Lo político está asociado con el conflicto existente en las relaciones sociales, en la manera en que actuamos con el otro. Esta es una dimensión conflictiva de la sociedad que no puede ser extinguida, pues constituye la base del pluralismo. Y el pluralismo, a su vez, es la base de las democracias modernas. ¿Te has dado cuenta que en una conversación todos tenemos puntos de vista completamente distintos? Pues bueno, lo político se inscribe justamente dentro de esos puntos de vista y por lo tanto dice que no puede haber un consenso siempre. Ahora bien, la política está asociada con el establecimiento de un orden para organizar la coexistencia humana. Esta dimensión está siempre atravesada por lo político, es decir, por el conflicto. La política consiste en tratar de controlar el conflicto y en neutralizar el antagonismo que acompaña toda construcción de identidades colectivas. De esta manera, la política busca garantizar un orden a través de las instituciones. Estas instituciones serían la garantía de la coexistencia humana pacífica. El concepto de lo político fue elaborado por Carl Schmitt, quien era un politólogo, filósofo y jurista alemán que se adscribía a la escuela del realismo práctico. En su libro, que precisamente se titula El concepto de lo político, de 1932, comienza argumentando que el Estado y lo político son confundidos a menudo. Sin embargo, estas concepciones son completamente distintas. Por este motivo, Carl Smith se propone encontrar las características de lo político. Para él, la distinción política específica, es decir, aquella a la que pueden reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción amigo-enemigo. Para Carl Smith, el enemigo es el otro, el extraño, un conjunto de hombres que, de acuerdo con una posibilidad real, puede oponerse a otro conjunto análogo. Esta diferencia, la de amigo y enemigo, puede ser definida mediante un exterior constitutivo, es decir, que la condición de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia. Si la afirmación de existencia de toda identidad es la afirmación de una diferencia, es decir, la determinación de otro que le sirva de exterior, estamos hablando de que el nosotros está delimitado forzosamente por un ellos. Justamente cuando el ellos deja de ser una diferenciación y se convierte en la negación de nuestra identidad y por lo tanto también de nuestra existencia, es cuando el ellos pasa a convertirse en el enemigo. Un enemigo al que hay que declarar la guerra, vencer e incluso matar. Siguiendo a Carl Smith, el enemigo es el otro, aquel que pone en peligro nuestra identidad y alguien al que forzosamente tenemos que vencer. Según Smith, el Estado es el único capaz de declarar la guerra y declarar quién es el enemigo, tanto interno como externo. Ahora bien, Carl Smith, al elaborar el concepto de lo político, se daba cuenta que la democracia forzosamente es excluyente, pues al no reconocer el antagonismo, está rechazando a una parte de la sociedad.
Justamente en este sentido, a fuerza de querer privilegiar el vivir conjuntamente propio de la polis, es decir, propio de la política, está dejando de lado el polemos, el antagonismo y el conflicto. De esta manera, Carl Smith lanza una crítica contra el liberalismo, pues según él, el liberalismo trata de ocultar la dimensión conflictiva de lo político, del enemigo y por lo tanto del conflicto. Smith observa que la dimensión de lo político, es decir, que la idea del antagonismo en democracia es incompatible. Por lo tanto, para la democracia solamente hay consenso. De esta manera, la política se vuelve partisana, pues al imponer un consenso se excluyen los ideales del otro y solamente se están velando los de un grupo. Por eso para Smith la democracia pluralista es imposible, ya que su reconocimiento significaría la legalización de la dimensión antagónica. Carl Smith nos dice que la democracia pluralista sencillamente es imposible. Como vimos anteriormente, el concepto de democracia se funda sobre la idea de un consenso absoluto. El consenso sin exclusión va a imposibilitar la entrada del antagonismo, es decir, de la dimensión conflictiva. También dijimos que lo político tiene sus raíces en el pluralismo, que es inherente a la sociedad. De esta manera, podemos observar que democracia y la dimensión de lo político son irreconciliables. Por lo tanto, Carl Smith nos va a decir que no es posible articular una democracia pluralista. Cuando se introduce la noción de lo político dentro de la democracia, nos va a decir Smith, es decir, que cuando legalizamos lo político, el pluralismo, el disenso, lo que estamos inaugurando es justamente la guerra civil. Carl Smith de esta manera nos dice que el reconocimiento del pluralismo significaría la posibilidad de entrada de la guerra civil. Según Smith, por este motivo el pluralismo democrático es imposible, pues su entrada desestabilizaría por completo el orden social. De esta manera, Carl Smith concluye que el único tipo de orden posible para organizar una sociedad es un orden de tipo autoritario. Un orden autoritario, ¿por qué? Se preguntarán ustedes. Y es que es justamente porque un orden autoritario permitiría la entrada del conflicto sin que el conflicto actúe de manera destructiva sobre la sociedad. Y es que justamente el liberalismo nos dice que la democracia no puede convivir con el antagonismo, pues una defensa de la democracia para continuar existiendo es la negación misma del antagonismo. Por este motivo, Carl Smith no ve otra salida más que un orden de tipo autoritario. De esta manera, Carl Smith concluye que la única forma en que podemos incluir la dimensión de lo político, es decir, la dimensión conflictiva de la sociedad, es a través de un orden autoritario. Sin embargo, algunos no pueden estar de acuerdo con esta idea, pues todos sabemos que un orden autoritario podría limitar las libertades civiles y los derechos que gozamos en una democracia pluralista. En este sentido, Chantal Mouffe se hace la pregunta de si puede convivir realmente la democracia pluralista y lo político. Chantal Mouffe es una politóloga y filósofa belga que se inscribe en el pensamiento político del postmarxismo. Esta politóloga ha reflexionado acerca de la concepción de la política y lo político
desde Carl Smith. Chantal, preguntándose si realmente puede convivir la democracia pluralista con lo político, sostiene que la única manera de hacerlo es a través de sustituir la relación amigo-enemigo que había planteado Carl Smith y sustituyéndola por una relación con lo que ella denomina el adversario. El adversario no es alguien al que hay que destruir, es un ente de existencia legítima. Esto implicaría que el otro ya no se vería como alguien que tendríamos que exterminar. Y el combate pasaría al mundo de las ideas. Estas se cuestionarían, pero nunca se negará el derecho del otro a defenderlas. La categoría de enemigo no desaparecería del todo, pues seguiría siendo enemigo aquel que cuestionara los principios, es decir, las reglas del juego dentro del orden democrático. La concepción que concibe la democracia pluralista en articulación con lo político es denominada agonismo, y en esta categoría el concepto de enemigo no desaparece del todo, pues según Chantal, el enemigo seguiría siendo aquel que cuestione los principios democráticos, las reglas del juego que están establecidas en el orden democrático. Bajo esta categoría, el consenso no desaparecería tampoco, sino que migraría para adherirse a los valores ético-políticos que constituyen el principio de legitimidad de las instituciones. El conflicto se expresaría en torno a identidades colectivas o posiciones bien diferenciadas. Esto quiere decir que el conflicto dejaría de expresarse a través de la supremacía de un nosotros sobre un ellos y pasaría a confrontarse en torno a proyectos bien definidos. Chantal hace énfasis en que en la democracia pluralista deben de existir proyectos bien diferenciados para que la gente pueda elegir entre uno u otro. Como para la concepción agonista, no es fundamental que haya un consenso en torno a los proyectos, sino que pueden existir diversos proyectos en una misma comunidad política. Surge la pregunta de por qué el consenso en torno a estas ideas no es fundamental bajo la forma agonista. Chantal responde a esta pregunta que el consenso no es fundamental porque la democracia solo puede existir cuando ningún agente social está en condiciones de aparecer como dueño del fundamento de la sociedad y representante de ella. Es decir, solo puede existir democracia en la medida en que se reconozca el carácter particular y limitado de nuestras reivindicaciones. De esta manera, la democracia se volvería más sólida. En conclusión, vimos que el concepto de lo político está asociado a una dimensión conflictiva que es inherente a las relaciones sociales. Es el antagonismo y la hostilidad que existe y se expresa en la diversidad de relaciones humanas. Y, por otro lado, la política que apunta a establecer un orden, a organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre conflictivas, pues están atravesadas por el conflicto, es decir, la política siempre está atravesada por el conflicto, por lo político. También vimos que la democracia liberal rechaza la idea de lo político, pues según la democracia, la única manera en garantizar la existencia, la misma existencia de la democracia, es a través de un consenso, lo que ellos denominan, lo que los liberales denominan el consenso sin exclusión. Sin embargo, Carl Smith, como vimos,
plantea una crítica contra esta concepción, pues según él rechaza la totalidad de las relaciones que existen dentro de la sociedad. También vimos que Carl Schmitt es incapaz de concebir una democracia pluralista articulada junto con lo político, pues según él, este tipo de democracia forzosamente tendría que resultar en una guerra civil. De ahí que se introdujera a Chantal Mouffe para explicar que justamente es posible articular una democracia pluralista junto con lo político sin que esto devenga en formas autoritarias de gobierno. Esto es todo y les agradecemos mucho por ver este video.